Resumen breve del libro de Colosenses. Colosenses presenta a Jesucristo, nuestra vida. Efesios y Colosenses fueron escritas al mismo tiempo, prácticamente, mientras Pablo estaba en la cárcel en Roma. Ambas cartas contienen grandes doctrinas del Evangelio y fueron escritas para que se leyesen en voz alta en las iglesias. Son muy parecidas en estilo, pero muy diferentes en cuanto al énfasis que se da a su contenido. Efesios habla sobre todos los creyentes, llamándolos el cuerpo de Cristo. Colosenses habla acerca de la cabeza de ese cuerpo, Jesucristo. En Efesios, el elemento principal es la iglesia de Cristo. En Colosenses, lo que se destaca es el Cristo de la iglesia. Ambos son necesarios. No puede haber cuerpo sin cabeza, ni cabeza sin cuerpo. Notemos lo que se repite constantemente en Colosenses: Cristo, Cristo, Cristo. En la iglesia de Colosas había surgido la herejía arrastrando a los jóvenes creyentes, instando al culto a los ángeles y al cumplimiento estricto de las ceremonias judaicas. Esta herejía era una mezcla de religiones, la judaica y otras griegas y orientales, y todo esto hacía necesaria una afirmación de la doctrina del supremo señorío de Cristo. Esta epístola pinta un cuadro fiel de Cristo en toda su gloria y dignidad. Cristo es el todo en todos. El fracaso de los colosenses se relacionaba con este aspecto, el de no retener al Señor. El lugar que ocupa Cristo en cualquier enseñanza religiosa determina su verdad o falsedad. Algunos pensaban, en la época de Pablo, como ahora, que Jesús no era más que un hombre, y que Cristo era el Espíritu Divino que vino cuando su bautismo y lo abandonó en la cruz. Esto significaba que Cristo no había muerto, sino que el que murió fue Jesús simplemente. Se puede ver que este es el error básico de muchos cultos en la actualidad. Todos los cultos modernos se basan en esa misma herejía antigua, y ella distorsiona la verdad en relación con Cristo, su persona y su obra. Es bueno, al leer la carta a los colosenses, examinar nuestra propia creencia a fin de ver si siempre ponemos a Jesucristo, la cabeza, en el lugar que le corresponde en nuestro pensamiento, y si lo glorificamos como corresponde también. Hemos notado que varias de las epístolas tenían como fin responder a las herejías que se introducían en las iglesias primitivas en todas partes. Esta carta comienza, como ocurre con las otras 12, con el nombre de Pablo. Están dirigidas a creyentes gentiles. La iglesia probablemente fue fundada por Epafras en la ciudad de Colosas, a unos 160 km al este de Efeso. Se componía de cristianos gentiles. Filemón era miembro de ella. Pablo se mantenía en estrecho contacto con esos creyentes y era muy amado por ellos. Epafras fue a Roma a contarle a Pablo las herejías que se estaban infiltrando en la iglesia. Estas enseñanzas falsas destronaban a Cristo y negaban su liderazgo en la iglesia. Para responder a ellas, Pablo mandó esta carta por medio de Epafras. En ella escribe especialmente sobre la preeminencia y la deidad de Cristo, porque Cristo es Dios mismo. Ya para esa época el Evangelio había llegado a todo el mundo y había sido predicado en toda la creación. 32 años después de la muerte de Cristo, el Evangelio se había extendido por todo el mundo romano. No llevó más que una generación establecer a la Iglesia como un hecho en todo el orbe. La posición de la Iglesia en Cristo. Unida en Cristo. Completa en Cristo. Muerta en Cristo. Sepultada con Cristo. Resucitada con Cristo. Cristo nuestra vida. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta epístola nos enseña que Cristo es nuestra vida y que en Él somos completos. La vida cristiana no consiste en un credo, ni en un sistema de doctrina, ni en cierto tipo de culto, sino en una vida que es la de Cristo mismo dentro de nosotros. Cristo es el todo en todos. En su deidad, la imagen del Dios invisible. En la creación,
Creador soberano del universo. En preeminencia, antes de todas las cosas. En la redención, reconciliando al universo por medio de su sangre. En señorío, sobre todos los principados y potestades. En su iglesia, la cabeza del cuerpo. En su presencia dentro de nosotros, la esperanza del cristiano. Dios le ha dado a Cristo la preeminencia en todas las cosas. No osemos darle un lugar inferior a éste. En Romanos, somos justificados en Cristo, en Primera de Corintios, somos enriquecidos en Cristo, en Segunda de Corintios, somos consolados en Cristo, en Gálatas, somos hechos libres en Cristo, en Efesios, somos vivificados en Cristo, en Filipenses, somos felices en Cristo, y en Colosenses, somos hechos completos en Cristo. Colosenses nos presenta la gloriosa culminación de todo el proceso. Estamos completos en Él. Estamos arraigados y sobreedificados en Él. Estamos fundados y firmes en la fe. Descubrimos los hechos de este proceso de edificación en los 4 capítulos de este libro. Edificando, hacia abajo, arraigados en Jesús, fundados y firmes. Edificando, hacia arriba, sobreedificados en Él. Edificando, hacia adentro, escondida con Cristo. Edificando, hacia afuera, caminando sabiamente para con los de afuera. La vida más profunda está arraigada en la eternidad. Comienza en aquel que era en el principio con Dios. Dios nos da vida eterna. La vida más elevada es la vida que Jesús vive por nosotros a la diestra de Dios, y que vive en nosotros, porque ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. La vida interior es toda la vida que tenemos como cristianos. Es la vida escondida con Cristo en Dios. Es vida real y suficiente, porque estamos completos en Él. La vida exterior es esa expresión de la vida que hace que Cristo sea conocido por los demás. Lo que somos habla tan fuerte, que los hombres no pueden oír lo que decimos.